Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Estamos en directo, faltan 13 minutos para llegar a las 10 de la noche. Son muchos los jóvenes, desgraciadamente cada vez más, los que creen que el cannabis no supone consumir, no supone ningún problema, que es inocuo. Al contrario, tiene efectos terapéuticos y hasta uno puede sentirse bien y sirve para relacionarse y demás. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, porque ocasiona, y está demostrado, problemas respiratorios y a veces graves, también cardíacos, e incluso a nivel cognitivo en el cerebro de los adolescentes tiene consecuencias más graves que el alcohol, que sigue siendo en cualquier caso la droga más consumida seguramente en toda la población, también entre los adolescentes. Son adicciones que van creciendo el número, las variedades, y se suma a ellas algunas, como por ejemplo relacionadas con las nuevas tecnologías. Según los últimos estudios, en torno al 18 o el 20% de los adolescentes reconoce que está 4 horas todos los días o más enganchado al móvil, mínimo 4 horas al día. Y también en torno al 18% de los adolescentes reconoce que hace un uso compulsivo de Internet, que lo necesita, que no puede pasar sin acceder a Internet. Y eso también ocasiona problemas. Vamos a analizar esta noche si de salud, si cognitivos, si de rendimiento académico, si de relaciones con la familia y con el entorno. Lo vamos a hablar todo esto esta noche, un tema que es, bueno, la verdad es que podemos hablar de este asunto en cualquier fecha, en cualquier momento, porque desgraciadamente es preocupante y está de actualidad en todo momento, pero esta semana han salido algunos estudios que nos han propiciado que lo hagamos en esta noche de jueves. Les presento a continuación a nuestros invitados. En primer lugar, a José María García Basterrechea, que es médico, es especialista precisamente en adicciones. Ha estado ya en este programa en alguna ocasión y le agradezco que se haya acercado de nuevo para compartir con todos ustedes sus conocimientos y sus consejos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches, Antonio. Gracias. Nos acompaña también Asunción Santos. Ella es la directora de Proyecto Hombre, que es una asociación que trabaja con un amplio abanico de personas que tienen problemas muy distintos, pero también y especialmente con adolescentes que se acercan, yo no sé, ahora nos lo dirá, si se acerca el adolescente o el padre o un amigo a comentar que necesitan ayuda. Y hasta qué punto la administración la presta directamente o tienen que ser asociaciones como Proyecto Hombre quien lo hace. Pero ella lo dirige y se trabaja en prevención, tratamiento y seguimiento. Asunción, bienvenida, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Juan Madrid, bienvenido a este programa. Juan, que es endocrino, jefe de sección de la Arrixaca, médico además, profesor en la Facultad de Medicina de la UCAM, y el tema de las adicciones y de los trastornos alimenticios también son importantes en el ámbito de la población adolescente. Bienvenido, Juan, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y sin duda alguna, si la familia juega un papel importantísimo en este ámbito, también lo juegan los educadores. Hemos invitado a Lidia Pamies, que es profesora de educación en la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Murcia. Además es doctora en psicología y tiene trabajos, ha investigado en el ámbito de las adicciones, también a las nuevas tecnologías. Bienvenida, Lidia, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, José María, realmente el titular de una noticia que aparecía esta misma, bueno, hace unas semanas tan solo, era los jóvenes, no, lo tengo aquí, el cannabis perjudica más al cerebro de los jóvenes que el alcohol. Esto ha aparecido el 4 de octubre, según un estudio realizado por una universidad, la Universidad de Montreal, y da datos escalofriantes sobre este aspecto, cuando parece que, no sé, que hay un buen rollo por parte de muchos jóvenes de que eso no es así, que esto son mensajes que manda no se sabe quién, pero que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no?
No, tienen mucho que ver con la realidad. Realmente es un estudio potente de 3.800 y pico estudiantes. Lo han valorado durante un periodo de 4 años y es un estudio realizado muy seriamente, donde han valorado por una parte los aspectos cognitivos sobre la cuestión de control de la razón, del análisis, etcétera, etcétera, y han valorado tanto el alcohol como el cannabis. Y una vez más, porque esto no es nuevo, se demuestra que el cannabis tiene importantes repercusiones sobre la salud. Ciertamente que eso lo sabíamos, el índice de psicosis y de patología psicótica derivada en consumidores del cannabis es muy alto. El riesgo de que debute un problema esquizofrénico es muy alto, pero ahora estamos viendo cada día más, y luego hablaremos más profundamente de algunos otros datos, pero el cannabis ciertamente es una droga minimizada. Nuestros estudiantes, en la última encuesta de estudios realizada por el Ministerio de Sanidad, que se publicó en marzo de este año, lo minimizan y piensan que es menos peligroso que el tabaco, cuando la realidad, y lo iremos viendo, es ciertamente muy distinta, porque además el 88%, 89% de los que fuman cannabis fuman tabaco, y además un 90% de ellos abusan del alcohol. Es decir, mentira que el cannabis sea inocuo. ¿Que tiene propiedades terapéuticas? Sí, también lo tiene el opio, pero nadie pretende utilizar la heroína de forma masiva. Es decir, hay muchos datos que están poco estudiados por nuestros jóvenes o que están muy poco absorbidos a la hora de tener valoración de que es peligroso. Y realmente es muy serio el tema. Lidia, es un estudio, en efecto, como ha dicho el doctor, 3.800 jóvenes se les ha entrevistado y dan unos datos de consumo de cannabis altísimo, pero luego parece que bueno, pues que no, se habla con algunos, no pasa nada, no tiene importancia, el tabaco es peor, ¿no? Todo eso es totalmente erróneo, lo estabais planteando. Cuando el consumo de las sustancias provoca deterioro en nuestras funciones ejecutivas. Y como parte de eso, las funciones ejecutivas están haciendo referencia a los procesos mentales, a la flexibilidad, al razonamiento lógico, a la atención, y esto tiene gravísimas consecuencias para ellos. A nivel educativo, que sería la parte que yo llevo, tiene una gran repercusión. Es imposible que con un consumo prolongado de cannabis puedan atender del mismo modo en una clase, ¿no? Y atender y llevar a cabo sus estudios académicos. Al margen de las cuestiones de salud meramente dichas, que también el estudio apunta a cuestiones, a problemas cardíacos, respiratorios y demás. Sí, claro. Si me permitís, ciertamente, además de todo esto, que es una piedra más en el camino, la realidad que vemos diariamente, y eso es cotidiano, es que los expedientes académicos caen en picado. Los jóvenes empiezan a repetir y hay una diferencia muy significativa con los no consumidores de cannabis. Los problemas familiares aumentan, la agresividad aumenta, las borracheras aumentan, los problemas de sexo sin control, que luego se arrepienten, aumentan. Lo que son blackout, pérdida de memoria, aumentan. Es decir, eso es el día a día. Los problemas de un consumidor joven de cannabis son una locura. Y eso lo viven los padres, lo viven las familias y lo saben los alumnos. Lo que pasa es que, bueno, cada día van saliendo más cosas y el razonamiento y todo lo que son las funciones cognitivas, que nunca le hemos dado trascendencia, vemos que son de una forma perdurable y que son más profundas que con el alcohol. Pero esto es una piedra más. Lo importante, si quieres, para mí, es toda la realidad. Si incido más, hay un estudio sueco publicado hace un par de años donde se han seguido a jóvenes que fueron reclutas durante 40 años y se ha visto que los jóvenes consumidores, decían ellos 50 veces o poco más de cannabis en su vida, que eso para un joven nuestro, dice, si eso ocurre poco menos que en un año, bueno, y mucho más. Tenemos un 17% de consumidores más o menos habituales en nuestros jóvenes escolares. Y estos jóvenes acaban en una clase social más baja que sus padres y acaban con empleos peores, con un rendimiento económico mucho peor y ahí ya hay una dificultad para valorar, pero hay más mortalidad y más problemas, probablemente porque también hay una escalada de consumo de sustancias. Asunción, en Proyecto Hombre habéis hecho estudios tanto de
lo que es la detección, lo que es la población en general, las personas que están consumiendo cannabis o alcohol, y en efecto es una población educativa, están en los centros de enseñanza, están en sus familias, pero también están en los centros educativos, y ahí ponéis el énfasis en el estudio. Y luego, una parte de esos son los que terminan acudiendo a proyectos. Centro, ¿Qué información tenéis sobre, recogéis datos sobre el consumo en la adolescencia de cannabis o alcohol? Sí, pues mira, los jóvenes que llegan a Proyecto Hombre a pedir ayuda, el 90% vienen con problemas de adicción, de adicción al cannabis, y con abuso del 80% de alcohol. Entonces, como bien decíais, nosotros nos encontramos con jóvenes donde el nivel de adicción es grave porque afecta prácticamente a todas las áreas de su vida, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral o académico, a nivel psicológico, y bueno, pues llegan en situaciones pues que hay que empezar de alguna manera a educar, a reeducar, no solo a ellos, sino también a la familia. Y bueno, pues entendemos que es un problema importante, y hay que ver también un poco, cuando llegan estos jóvenes en estas situaciones a Proyecto Hombre también, pues ver un poco no solo el que dejen de consumir, sino también qué es lo que está pasando en sus vidas, cuál es el origen de ese consumo, para qué consumen, qué función tiene el cannabis, porque a nosotros también nos cuesta un poco el culpabilizar a los jóvenes, ¿no? Hay una situación que también está pasando a nivel social, que bueno, que de alguna manera tendremos también que nosotros preguntarnos qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo los jóvenes llegan en estas situaciones, cómo es el aumento tan importante de consumo en general. Yo le decía también a Lidia que en este estudio, en este informe del Estudes, había un incremento también del consumo de medicación de hipnosedantes y ansiolíticos en población adolescente, que estaba aumentando con prescripción médica y sin prescripción médica. Es decir, ¿qué está pasando? Que jóvenes, adolescentes necesitan pues consumir de forma casi habitual pues una serie de medicaciones para evitar, pues no sé. Estamos hablando, Juan, que seguramente... Pero claro, mucha gente puede pensar, bueno, eso pasa en otras casas, no pasa en la mía, ¿no? Pero si hablamos de que 1 de cada 4 adolescentes seguramente tiene algún tipo de adicción o de trastorno que no tiene nada que ver con un problema de salud, sino que es una adicción a alguna sustancia o algún hábito, como ahora hablaremos de nuevas tecnologías, pues al final o lo tenemos en casa, lo tenemos en el vecino, o lo tenemos en una casa de nuestro hermano, de un familiar, ¿no? Eso es así. A mí lo que me llama la atención realmente es la poca percepción de riesgo que tienen los jóvenes. Quizá yo creo que los medios de comunicación a lo mejor aquí no hacen el papel que deberían hacer, porque sacan, por ejemplo, mucho la noticia: en tal estado de Estados Unidos han legalizado el cannabis como tratamiento. Pero como decía antes José María, bueno, hay muchas sustancias que utilizamos como fármacos, pero una cosa es en este paciente, a esta dosis y este tiempo. Entonces, y luego otra idea de los jóvenes es lo de siempre, eso yo controlo. Esto, cuando se habla de que a uno le va a pasar algo, siempre le pasa a otro, no a él. Y yo destacaría una cosa para mí muy importante, y es que ya lo habéis dicho, es el tema a nivel cerebral, que en algunas personas, no en todos, desde luego, pero en algunos jóvenes el cannabis desencadena brotes psicóticos. Y un brote psicótico, estamos hablando de un problema serio. Y luego que una vez que empiezan, como ha dicho también José María, empiezan con el tabaco, pasan al alcohol, luego al cannabis, y muchos de ellos la cocaína y varias a la vez. Y entonces, claro, luego salir de ese pozo es muy complicado. Pero yo creo que los medios de comunicación deberían de insistir cuando hablan de estas noticias que lo han legalizado, es decir, lo han legalizado para esto, esto y esto, pero añadir la coletilla, oiga, no. Y de alguna manera, no sé cómo, tú eres profesora y psicóloga, que los jóvenes aumentaran su percepción de riesgo. Es cierto, tenemos que aumentar la percepción de riesgo, totalmente de acuerdo. Y yo creo que desde las escuelas, desde los centros educativos, podemos hacer mucho todavía. No simplemente hablar de la marihuana, de los efectos secundarios, del cannabis, del alcohol, sino ir un paso más allá, ¿no? Y tenemos que ser capaces de ver efectos secundarios mucho más a largo plazo. Por ejemplo, tienen que conocer que tienen un mayor riesgo luego de tener un brote psicótico. Y yo creo
que tener este conocimiento ayudaría a reducirlo. Incluso hay veces que lo que hablábamos antes de las funciones ejecutivas, el mero hecho de que ellos puedan percibir que en su día a día, que va a estar alterado su razonamiento, su comprensión de las cosas, que van a perder su habilidad para comunicarse con eficacia con las personas que les importan, que son sus amigos, sus familias. Yo creo que hablar de esto y generar debate con ellos sobre esto sería importantísimo, tanto desde las aulas como desde la familia. Un grupo de personas, entre ellas estaba yo, hicimos para la Consejería de Sanidad 2 CD interactivos, en los cuales uno era sobre alcohol, que luego hablaremos, y otro era de las drogas en general. En un plan muy divulgativo. Se han hecho algunos cursos, pero a mí esto pertenece realmente a la Consejería de Sanidad. Y me extraña que después del esfuerzo de más de un año de coordinar un grupo de personas, de hacer eso que lo entiende el más tonto, y que no esté en todos los colegios explicándose, porque con imágenes gráficas, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver dónde actúan en el cerebro, las alteraciones que produce, pero con ejemplos muy sencillos que lo ven. Bueno, pues ahí tienen un material que debe estar en el cajón, y cuando se podía poner en los centros escolares, en los institutos, en fin, para que la gente por lo menos sepa realmente los riesgos que tiene cualquier tipo de adicción, en concreto de esta droga. Sí, pero como decía Lidia, si me permitís una cuestión, es verdad que hay que hablar con los alumnos, porque además ellos lo saben. Cuando yo hablo con estos pacientes, 16, 17, 20 años, y tú le hablas de los problemas del cannabis, ellos son conscientes de que se concentran peor, que no son capaces de memorizar nada, que se le olvidan las cosas, que los reflejos, que incluso la conversación con sus amigos aprovechan 10 minutos de una hora porque es repetir y repetir y un jiji jaja, que es verdad, es la fiesta, es la risa, pero ciertamente ellos son conscientes, y cuando lo pones de manifiesto y lo haces en grupos de autoayuda dirigidos, son capaces de entender y avanzar un montón, porque muchos quieren dejar de consumir. Lo que pasa es que como se está minimizando, como decía Juan, la legalización, el día 17 se legaliza el cannabis en Canadá, una locura. ¿Qué hay detrás de esto? Yo estoy convencido que miles y miles de millones que tienen intereses, por una parte las industrias productoras y por otra parte los propios gobiernos, que prefieren pan para hoy y hambre para mañana. María, yo he oído a adolescentes justificarlo al revés. Decir, es que si se legaliza va a haber un control, una regulación y por tanto todo va a estar mucho más asegurado. Claro, esto lo dice un 37% que cuando le pasas el control del CAS, un estudio para valorar si tienen consumo problemático o no, lo tiene. Y un montón no lo dice. ¿Y qué ocurre? Pues que la publicidad, la televisión, los medios de comunicación nos hacen comulgar con ruedas de molino, y al final vamos a decir amén Jesús a cualquier cosa que se nos diga. Pero cuando uno toma un fármaco que tiene una diana exclusiva. Cuando tomas cannabis, tomas 60 productos cannabinoides, que es como un tiro de posta en el cerebro, y actúa donde tú quieres y en muchos sitios más. Entonces, claro, hemos hablado de efectos terapéuticos del cannabis, los tiene y se están investigando, pero ¿cuántos quieren un producto farmacéutico, una pastilla de cannabis? Dice, yo lo que quiero es el porro. ¿Por qué? Porque lo que busco es otra cosa. Entonces, ahí hay una confusión, muchas veces intencionada, que nos conduce a una política de favorecer. Otra cosa es que pudiéramos hablar en los países de la legalización, y que habláramos de un marco común para hablar en otras direcciones y quitar al narcotráfico de esto. Eso sería otra historia. Pero no confundamos unos intereses con lo otro, porque al final es un totum revolutum donde todo el mundo, pues vamos adelante, y qué bien y qué risa. Y no. Asunción, cuando se acercan a Proyecto Hombre, ¿es el chico o chica afectado? ¿O es alguien que lo lleva de la mano y que fuerza? Normalmente viene acompañado de los padres. Los padres son los que detectan el problema, ya vienen normalmente pues con un camino
bueno, de haber estado ahí luchando con el joven, con el adolescente, vienen perdidos, vienen con angustia, vienen muy preocupados y bueno, y vienen con el hijo, otras veces vienen sin él. A veces trabajando con los padres conseguimos que el niño venga al centro, otras veces trabajando con ellos ya se producen cambios en la casa, se producen cambios con el chaval, pero bueno, lo ideal es trabajar con la familia y trabajar con el adolescente, creemos que es básico, ¿no? Me llama la atención en el estudio que hicisteis hace poquito, que si no recuerdo mal decís que está creciendo el número de afectados en torno a los 18 años, pero cuando aparece con 18 años una persona afectada en Proyecto Hombre es porque ya lleva seguramente 3 o 4 años enganchado a la droga. Claro. La edad, o sea, que empezó con 13 o 14 años. La edad de inicio que se baraja, 13, 14 años. Con respecto al consumo del cannabis, con respecto al consumo del alcohol incluso un poquito menos, 13 años aproximadamente. O sea que estamos hablando, claro, cuando un chaval llega a Proyecto Hombre ya lleva 3, 4, 5 años de consumo y bueno, con una problemática importante. Estamos hablando de cannabis, pero el alcohol muchas veces, como es algo habitual y está aceptado socialmente, pero vamos a ver un gráfico que nos ha cedido Lidia, de un estudio que se ha hecho a nivel entre universitarios en la región de Murcia. Estamos hablando, por tanto, chicos y chicas en torno a los 18, a los 22 años, sobre consumo de alcohol, en donde explícanos ese gráfico, porque vemos un nivel muy alto que pone alcohol, otro botellón, y un tercero, pues que nos lo explicas, pero que es el más preocupante, aunque sea el más bajo, ¿no? Eso es. Cuéntanos. Mira, en un estudio, son datos preliminares todavía de un estudio más amplio, tenemos mucha más información. En este nos aparecía que la frecuencia de consumo de alcohol era de 58% aproximadamente en estudiantes universitarios. Es decir, que en el último mes han hecho más de un consumo de alcohol. Luego tenemos en la otra barra, le he puesto botellón. Sí. Aquí lo que queríamos reflejar era que el 32% ha hecho botellón en el último mes, ¿vale? Y al final lo que quería expresar era que el 10%, aunque sea el valor más bajo, manifiesta que ha consumido de forma en grandes cantidades, ha consumido alcohol hasta llegar a un punto en que ha perdido el control o la conciencia. Claro, que nos estén diciendo los estudiantes universitarios, un 10%, que en el último mes han llegado a consumir tanto alcohol, que han perdido la conciencia, hace que nos demos cuenta de la gravedad de este consumo, que realmente está aceptado socialmente, que forma parte casi de nuestra vida de ocio, del tiempo libre de los adolescentes, y que realmente puede llegar a tener consecuencias muy importantes. Yo es que he hablado, por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho con los jóvenes y tal, y le he preguntado a jóvenes, digo, bueno, a ver, una noche que salís de botellón, ¿cuántos cubatas os tomáis? 6, 8 cubatas. 6 u 8 cubatas es una monstruosidad de la cantidad de alcohol que pueden tener. O sea, ellos cuentan, porque yo les he preguntado, una botella de ginebra para cada 2. Salen 14, 16 copas, pues a eso les da, a 7 u 8 cubatas, y además se los beben muy rápidos, con lo cual el hígado, que es capaz de metabolizar 7 gramos de alcohol por hora de media, y las mujeres bastante menos, resulta que cuando se han tomado 3 copas se han metido 30 gramos de alcohol, 40, no es posible, o sea, eso se va aumentando el nivel de alcohol en sangre y deteriorando el cerebro totalmente. Entonces, insisto una vez más, es que no tienen percepción de lo terriblemente perjudicial que es eso a nivel cerebral y bueno, y a nivel del hígado. El beber de esa manera compulsivamente, y vamos a ver, que todos hemos sido jóvenes, pero desde luego esas cantidades que beben y en ese tiempo es una cosa, yo lo veo un poco. A mí me encantan los datos que das, porque los veo hasta en positivo. Es decir, sí, porque estoy encantado, porque los datos de estudios de 14 a 18 años
escolarizados publicados este año nos están hablando de un consumo compulsivo con borracheras en un 44% a lo largo del último año, y en el último mes en niños de 14 años un 6% ya han hecho intoxicaciones, porque muchos jóvenes ahora consumen rápido buscando la intoxicación. Quieren el colocón. Era a eso me refiero, que cogen y se toman 3 cubatas de golpe. Sí, quieren el colocón. Pero 3 cubatas de golpe, claro. Que los que son universitarios, que han pasado la criba de selectividad y que eso, pues me encanta, porque un 10% solo sobre el 20% aproximadamente que hay a nivel de estudios, quiere decir que muchos se quedan, lo cual también es un índice de que estos jóvenes que están en policonsumo o que están en consumo altos probablemente tienen que abandonar los estudios superiores porque no llegan. Y eso, en ese sentido, me ha gustado, porque dice, bueno, es un problema, pero los que avanzan disminuyen y son más conscientes. Y luego hay otro problema muy importante, y es el tema de las mal llamadas bebidas energéticas, que realmente son bebidas estimulantes. El alcohol es una droga que deprime el sistema nervioso. Lo que pasa es que en pequeñas cantidades, cuando te tomas una cerveza, un vino, tal, pues te pone un poquito más contento, dicharrachero y tal. Pero a partir de una determinada cantidad, entonces lo que pasa es que te hunde, te deprime. Si tú, que esto es lo que hacen muchos jóvenes, toman alcohol, pero en vez de ponerle un refresco, le ponen una bebida de estas energéticas, que insisto, no son energéticas, son estimulantes, que llevan cafeína a punta pala, con lo cual, cuando el alcohol te va a tirar, te va a hundir, la cafeína te levanta y sigues bebiendo. Y además, el cafeína a dosis altas, problemas de taquicardia, insomnio, etcétera. O sea, están mezclando para poder beber más, porque un joven o un adulto que se tome 3, 4 copas, pues ya está de capa caída. Te tomas la bebida estimulante y te levantas, y más copas. Y claro, así aguantan 12 horas. Asunción, sobre los consumidores adolescentes de alcohol, ¿qué percepción tenéis en cuanto a la hora de relacionaros con ellos, de transmitiros a ellos sus problemas? Bueno, pues la cuestión es que cuesta mucho que tomen conciencia de que abusan del alcohol y de que tienen un problema de alcohol, porque la dificultad que nos encontramos con estos jóvenes es que tienen una percepción del problema muy bajito, muy bajito. Es decir, ellos consumen alcohol pues como lo hace todo el mundo y bueno, para ellos está bastante normalizado. Entonces, bueno, pues cuesta trabajo que estos jóvenes tomen conciencia de esta problemática. Nosotros, ante esta situación, aparte de actuar y de estar centrados en el tratamiento, es verdad que pensamos que la solución es la prevención, y entendemos que tiene que ser cuanto antes. Y no solo una prevención informativa, que estoy de acuerdo con vosotros, que es fundamental informar a los jóvenes de las consecuencias que tienen este tipo de sustancias, sino que también hay que ir un poquito más y hacer una prevención formativa, una prevención continuada en el tiempo, que no sean charlas puntuales, sino que haya una planificación, un programa donde pueda formar a los padres, donde pueda formar a los agentes educativos, también al profesorado, donde puedas trabajar con los jóvenes. Y no solo hablarles de sustancias, sino también de habilidades para la vida, porque muchos jóvenes necesitan beber para socializarse, por ejemplo, o para la sensación a veces cuando nosotros tenemos con los jóvenes es que utilizan esto para tapar emociones, porque no saben cómo gestionarlas, porque necesitan pues eso, evadirse de a veces una realidad que ellos no entienden o no se sienten. Quiero decir que hay problemática que hay que abordar de alguna manera. En los adolescentes, el consumo a estos niveles del alcohol causa efectos distintos de una persona mayor, tanto en los efectos sobre la salud, como también en cuanto a lo que genera una adicción. Sí, totalmente. Pensemos que nuestro cerebro es un gran ordenador, con un software, con unas capacidades que pueden ser inmensas. Pero luego le estamos poniendo un hardware, una serie de programas, o al revés, un software, una serie de programas que están para que se enfrenten a los problemas de la vida cotidiana. Como decía Asunción, la ansiedad,
el querer ser popular, el enfrentarse a los problemas del día a día. Ya no sabemos hacerlo a cara descubierta, ya no sabemos apretar los puños y decir tiro para adelante. Nos quedamos, porque probablemente lo están viendo en la población adulta. Y claro, somos los que transmitimos, no tenemos culpa, pero sí tenemos responsabilidad, las familias y los padres. Y nuestros jóvenes visualizan que ante cualquier problema, un sedante, un hipnosedante, un tranquilizante, un ansiolítico. El alcohol, como decía Juan, en dosis bajas es un estimulante, exaltación de la amistad y desinhibición. Luego ya es un sedante, te relaja. Y claro, todo esto nuestros jóvenes lo están tomando con esta intención. Pero ¿qué pasa? Que llegan a un cerebro sin formar, a un cerebro que hasta los 18, 20, 21 años no ha alcanzado su plenitud y está rompiendo, es como un virus en un ordenador. Te destruye procesos cognitivos, te destruye capacidades de afrontamiento y te hace ir con muletas. Ya no sabemos enfrentarnos a la vida a pecho descubierto, equivocarnos, decir me he equivocado, perdón. Ya no sabemos. Y cada día están generando adicciones muy importantes. Pensemos en un estudio que ha salido el 23 de agosto en Lancet, un estudio importante. El alcohol, después del tabaco, es el que más muertes genera en el mundo. Aproximadamente 3 millones de personas mueren anticipadamente en el mundo cada año. Y todo esto es por el alcohol. Y el alcohol no viene solo. Hoy día, desgraciadamente, va unido casi siempre al tabaco, no siempre, y con muchísima frecuencia a cocaína. Apuntaba Asunción una cosa que quiero hacer en ella ahora. A veces el adolescente, también el adulto, ¿no? Pero el adolescente que entra en una adicción, podemos culparlo, responsabilizarlo y acusarlo de haber entrado ahí, pero también tiene la otra cara, puede ser la víctima de unas circunstancias. Esta semana ha defendido su tesis doctoral aquí en la Universidad Católica Emilio Mercader, que es presidente de la Fundación de Victimología, y le hemos preguntado por esta cuestión, y escuchen ustedes y luego lo analizamos. La sociedad está engendrando a este tipo de personas, nuestros niños, adolescentes, entre todos estamos haciendo, forzando un consumismo esforzado, haciéndoles ver que la panacea es solamente el disfrute, la falta de responsabilidad, la falta de valores. Somos entre todos quienes estamos creando a una generación en donde ya no es que tengan riesgo de drogadicción, sino también de estar jugando con las nuevas maquinitas, ordenadores portátiles, con la bebida a los fines de semana. Es decir, estamos normalizando lo que no es normal. Entonces, luego las conductas que estamos viendo es de que poco a poco los jóvenes y cada vez más niños están empezando a consumir cualquier tipo de drogas, generalizando, pero que luego lo terrible de todo es que se van haciendo como una vivencia normal, incluso entre sus amigos, como una vivencia que además tiene un valor añadido entre las demás personas. El problema es que luego le va a durar posiblemente durante años y que luego van a tener verdaderos problemas cuando tengan pareja. Habrán problemas también de maltrato, porque este tipo de víctimas generales, por decirlo de alguna manera, en su momento victimizarán a cualquier persona que tengan a su lado. De hecho, aumento de padres que están denunciando a sus hijos como consecuencia de agresiones, malos tratos, como consecuencia de la drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. Nos encontramos con un problema generacional muy importante. Lidia, ¿coincides? ¿Discrepas? Estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba planteando. Creo que tenemos una asignatura pendiente, lo voy a expresar así. Creo que socialmente tenemos que plantearnos, no hacer un poco de autocrítica, por qué nuestros adolescentes tienen falta de recursos, ¿no?, para resolver algunas situaciones cotidianas de su día a día. Comparto lo que decía Asunción antes, estaba planteando que debajo de una adicción hay un problema emocional o una situación a la que no se ha podido hacer frente. Yo creo que es ahí donde tenemos que ir, ¿no?, es a educar a niños, a adolescentes que puedan hacer frente a su vida, a sus dificultades, y no solo como se planteaba, ¿no? No solo en el disfrute. Vivir no es solo disfrutar, también es equivocarse, es tener dificultades, y tenemos que
ayudarles y dotarles de estrategias que les ayuden a afrontar esas situaciones. Y es por esa línea por donde tenemos que ir. Yo creo que también hay que darle alternativas, porque el problema de los jóvenes hoy en día, van al colegio, después se van a la casa, no pueden salir a jugar porque no pueden jugar en ningún sitio. Ir al polideportivo cuesta dinero. Algunas veces hemos hecho algunas propuestas, por ejemplo, el ejercicio físico, el deporte, meter a los jóvenes en el deporte es una de las cosas mejores que se puede hacer, porque en parte, aunque no de manera total, pero en parte los aleja de todas las adicciones de alcohol, de tabaco, de cannabis, etcétera. No es que no vayan a probarlo, pero por lo menos van a ser en cantidades mucho menores y muchas menos veces. Pero ¿dónde hacen los jóvenes deporte? Yo me he paseado por distintos sitios y se ponen 4 críos y crías a jugarle a la pelota y sale alguien y les dice, oye, aquí no que molestáis. ¿Por qué en cada...? Yo lo vengo reivindicando desde hace 1000 años. Las pistas de los colegios cerradas. Las pistas de los colegios cerradas los fines de semana, cerradas por las tardes. En cada parque de cualquier ciudad deberían de hacer un terreno, una zona vallada con porterías y con canastas para que la gente se juntara. Además, eso es un factor de socialización, de no estar aislado en la casa. Incluso alguna vez le dimos ideas. Seguro hay pueblos donde en todos los pueblos, incluso no muy grandes, pues siempre hay una persona que es rica. Chicos, ponle el nombre de este rico que pague eso. No, quiero decir, son ideas que no cuestan ni dinero. Bueno, hablamos con los de los colegios, resulta que dices, no, es que si un chiquillo se cae, es que, pero bueno, vamos a ver, para que no se cae, que fume cannabis, o que se hinche a cubatas, vamos a darle, es que yo lo que veo es que los pobres críos, y lo digo así entre comillas, tienen pocas alternativas. O sea, o están jugando en su casa con la maquinica, con el ordenador o tal, o en la calle. ¿Qué hacen en la calle? Lo que dice Juan, además, no es ninguna cosa tonta ni una ocurrencia que has tenido ahora mismo. No, llevo años luchando por eso. Pero es que además se está haciendo. Es decir, os invito a que valoréis, conozcáis el programa de Islandia. Es verdad que es un país muy particular, pero es un programa espectacular, donde han disminuido el consumo de alcohol y de drogas de forma increíble. Tienen unas condiciones muy favorables porque son 300 y pico mil personas solo, pero es que han abierto pistas, es que están haciendo... se interesan qué quieren los jóvenes y como les preguntan qué quieren, se lo dan. Le hacen deporte, hacen artes marciales, cursos de danza, de música, muchas cosas. Y todo esto, aparte de unas leyes y de favorecer que los padres participen más activamente, que es fundamental, porque esto no es un problema de salud pública, es un problema de Estado. Totalmente. Pero además, los padres tenemos cosas que decir y tenemos responsabilidad. Y tenemos que participar, y esto se está haciendo y se puede hacer. Pero se está haciendo fuera de España. Claro, en algún sitio más. Pero mira, yo me recuerdo, esto es una anécdota, que un día iba yo por el coche y vi un montón de críos un sábado por la mañana saltando una valla de un colegio para entrar a jugar. Y entonces yo me acerqué y lo llamé. Claro, se creían que iba a recriminarlo y salieron corriendo. Y digo, no. Si yo lo que quiero, estoy de acuerdo con vosotros, si yo lucho por esto. Digo, ¿podéis volver a saltar? Que he hecho unas fotos que os voy a sacar. No, y saltaron y tal. Ni puñetero caso. Juan, cambio el tema. ¿Hay también adicciones, hay trastornos en el ámbito alimentario, en los jóvenes, en los adolescentes, como consecuencia de este problema, circunstancias Hombre, que le puede rodear? Claro que hablamos también de adicciones. Bueno, por exceso o por defecto, no lo sé. Tanto por exceso como por defecto. Hoy en día, pues, por un lado existe el culto al cuerpo. Todo el mundo quiere estar delgado. Cada uno tiene su fisiología y entonces, pues, sobre todo en chicas es más frecuente que están un poco gorditas. Entonces, bueno, pues hay quien sin darse cuenta o se mete en internet y visita determinadas páginas y pueden coger, entre comillas, la adicción a no comer, ir pasando, o a veces comen, le dan ataques de bulimia y luego se provocan el vómito, que es otra manera también de llamar la atención, porque y de una cultura demasiado basada en la estética y no en los valores que decía la persona que está expuesta en el imagino ya eso es más residual a la hora de tratar con adolescentes o tanto. Este problema de la adicción de problemas de alimentación, bueno, trastornos. Sí que tenemos,
a lo mejor no tanto en jóvenes, sino en chicas ya 20 y tantos años aproximadamente, sí que vienen, bueno, la mujer en general, cuando llega a nuestros tratamientos, viene mucho más deteriorada que el hombre, con mucha más problemática, y uno de los problemas con los que viene asociado a veces la adicción son con problemas de la alimentación, efectivamente. O sea, es de las complicaciones que a veces tiene la adicción. Hay una unidad en el Reina Sofía de trastornos del comportamiento de la alimentación que realmente funciona muy bien. Sí. Entonces, cuando vemos chicas o chicos con algún problema de este tipo, tanto de anorexia como bulimia, pues se derivan allí y realmente tienen muy buenos resultados porque lo trabajan muy bien. Sí, pero siendo un problema los trastornos de alimentación en tipo bulimia o anorexia, que lo es, el problema que está sufriendo el mundo civilizado es la obesidad. Y la obesidad está ligada a muchos factores genéticos. Y Juan de esto sabe infinitamente más que yo, pero el componente adictivo del azúcar, la mezcla de azúcar, grasas y sal que muchas multinacionales están haciendo, no hay que olvidar que es adictivo. Y hay estudios desde hace decenas de años y muchas cosas actuales que nos están indicando que cuando uno come, controla la ansiedad, se produce dopamina en el centro del placer y de recompensa. Y ese producto hace que nos dé mucho más, valga la redundancia, mucho más placer. ¿Qué ocurre? Aprendemos que cuando comemos nos relajamos, nos tranquilizamos y nos sentimos bien. Y con estas sustancias al final se pone en marcha un mecanismo similar entero al de cualquier otra adicción y por eso estamos encontrando tantos problemas, porque se trata la obesidad intentando comer menos. Y eso es una de las razones, y tú me corriges, pero si no modificamos hábitos de vida, si no entendemos lo que nos está pasando, si no entendemos que esto es una enfermedad no elegida, donde tenemos responsabilidad pero no culpa, no vamos a poder enfrentarnos a este problema que empieza a ser un problema de la capacidad realmente, mundial. La capacidad adictiva, tú mezclas azúcar, como ha dicho José María, y grasas saturadas, y la capacidad adictiva de esa mezcla es mayor que la cocaína. Lo que no está, no quiero decir que, pero la gente se engancha mucho más rápido, porque es un chute de placer al cerebro, además un chute de placer que puedes repetir. De hecho hay muchos estudios, por ejemplo, pero aquí luego hay gente que se engancha y gente que no, y eso tiene una base fisiológica, porque se han hecho estudios en animales de experimentación en los cuales mediante un modelo que le da una palanquica y te da de comer, pues entonces había un grupico de estos de ratones que le daba a la palanquica y le daba 20 centímetros cúbicos de una mezcla de azúcar y grasa saturada, chute de placer. Y entonces cuando vieron esos ratones había unos que a pesar, luego les daba una corriente eléctrica pequeñica, molesta, pero había algunos que a pesar de la corriente eléctrica que le daba, seguían dándole 200 y 300 veces al día la palanquita. Sí. Entonces le hicieron autopsias del cerebro y vieron que es que tienen ahí unos receptores, que son los receptores cannabinoides, que no son del cannabis, pero se llaman así, que los que los tenían alterados pues eran mucho más, se colgaban mucho más. Es decir, que la adicción, hay gente que también tiene una base fisiológica para quedarse más colgado de una determinada droga. Estaba pensando en la reflexión de lo que estabais diciendo, de que al final, fijaros, hay debajo un problema emocional. Es decir, un problema emocional que el adolescente está intentando resolver, bien sea, ¿no?, con un consumo de sustancias, con consumo de alimentación que le lleva a tener problemas, y al final lo que tenemos debajo es dificultades, ¿no?, dificultades para gestionar lo que les está ocurriendo. Bueno, cuando hacemos algún programa del debate sobre salud, la verdad es que con frecuencia invitamos al doctor Madrid, pero la repercusión de esos programas con una audiencia siempre interesante y la excelente disposición de doctor Madrid ha hecho que a partir de la semana que viene, lo quiero anunciar aquí en este momento, todos los lunes y a partir de las 10 menos cuarto de la noche tenga programa propio. Este lunes empieza este programa, miren.
Desde hace mucho tiempo Juan tiene un compromiso por la divulgación de la salud enorme. Yo lo conozco personalmente hace muchos años en esa tarea. Y este programa, La salud en tus manos. ¿Por qué la salud en tus manos? Bueno, la salud en tus manos, lo que el título Sí. quiere hacer referencia es que en gran parte nuestra salud depende de nosotros. Ajá. Porque realmente, fijaros, el sistema sanitario español está entre los 3 mejores del mundo. Sin embargo, los hábitos de vida de los españoles son bastante deficientes. Entonces, la salud realmente depende en gran medida de nosotros mismos, de lo que hagamos, de nuestra alimentación, de nuestro ejercicio, de evitar sustancias tóxicas, alcohol, tabaco, otras drogas, el estrés crónico, nefasto para la salud. Entonces, realmente la salud está en gran medida en nuestras manos y eso es lo que queremos potenciar. Es un programa divulgativo, no es un programa para solucionar problemas de salud de las personas que lo estén viendo, porque para eso están los médicos, están los especialistas, sino para divulgar, para dar información, para hacer prevención también, para dar a conocer pues cómo funcionan determinadas pruebas diagnósticas, para saber mejorar nuestra salud. Y este lunes ya con un tema importante, Juan, ¿no? Sí, este lunes vamos a hablar sobre el cáncer de mama y además vienen el jefe de oncología de la Risaca, José Luis Alonso, va a venir un cirujano, Antonio Albarracín, también va a venir la gerente de la Asociación del Cáncer aquí en Murcia y también viene una periodista que ha tenido un cáncer de mama y nos va a dar su testimonio aquí. O sea que realmente yo creo que puede ser interesante. Muy interesante, no se lo pierdan, será el lunes a partir de las 10 menos cuarto de la noche y para la próxima semana ya tienes temas en cartera. Sí, en la semana siguiente hablaremos de la artrosis, la siguiente del ictus, la siguiente de la cefalea y migraña y la siguiente de la diabetes. Esos son los que... Pero seguimos, yo ya estoy programando el EPO, lo otro. Pues suerte, Juan, que vaya bien, Muchas seguro que va a ir gracias. muy bien. Y será un programa que interesará seguro y mucho. Hemos hablado de consumo de drogas, bueno, más o menos las habituales, ¿no? El cannabis, el alcohol. Por cierto, una cuestión. Y yo sé que esto en un entorno va a causar un poco de zozobra. El tabaco electrónico, el cigarrillo electrónico, es inocuo, no tiene ningún problema, es la solución a todos los males o también depende. Ay, qué cosa. Es una historia compleja. 2.100.000 personas mínimo ya consumen cigarrillos electrónicos en España. 2 millones de personas. Por lo tanto, nos gustará o no nos gustará el cigarrillo electrónico. Y podremos hablar mucho de él. Pero está y ha venido para quedarse. Lo promocionan generalmente tabacaleras o multinacionales que lo que quieren es ganar dinero. Y es legítimo. Y luego está la función de que hay 2 grandes grupos. Nuestro país en este momento absolutamente enfrentado y no lo consideran una opción terapéutica. Gran Bretaña, la posición contraria, mucho más prácticos, mucho más pragmáticos y entonces han decidido que el cigarrillo electrónico hay que darle cabida. Entre una posición y la otra lo que hay es una realidad. El cigarrillo electrónico lleva nicotina y la nicotina es altamente adictiva. Por lo tanto, a una persona que tome cigarrillos electrónicos tiene que saber que probablemente se va a enganchar, se va a hacer adicto. Y muy probablemente muchos de ellos seguirán fumando tabaco y cigarrillos electrónicos. Desde ese punto de vista está bien una posición. Pero luego tenemos la contraria. Y es que hay mucha gente que quiere dejar de fumar y no lo han conseguido. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los echamos a los leones? Vuélvase y cuando usted quiera dejarlo, venga aquí, que a veces lo hemos oído. ¿Cómo decirle a un niño que no avanza adecuadamente? Eres un burro, vete a casa y cuando sepas leer vienes. No, tiene que ir a la escuela para que se le enseñe. Tienen que ir a los especialistas para que le ayudemos. Y el cigarrillo electrónico puede ser una alternativa que en manos especializadas puede ser una gran ayuda para muchos, y lo está siendo. Luego tenemos otra historia, y es que están apareciendo cigarrillos de diseño con el doble de nicotina, que buscan otra intención, que son glamurosos y que están dirigidos fundamentalmente a público infantil. Un porcentaje altísimo de nuestros jóvenes de 14 a 18 años ya están vapeando, ya están tomando cigarrillos electrónicos. Y probablemente 7, 8 de cada 10 que vapeen
con la intención de que no pasa nada, al final sí va a pasar y van a ser fumadores. Entonces, cuidado. Cigarrillo electrónico para jóvenes, bajo ningún concepto, con las mismas restricciones que cualquier otro tabaco. Y no me vale que es que... No. Es peligroso, es adictivo y puede generar grandes problemas de salud. No olvidemos que el tabaco mata más de 200 personas diarias cada día en nuestro país de forma anticipada antes de lo que le toca. Pero luego, en personas que no pueden dejarlos, la disminución de daño, los que nos dedicamos a la droga, llevamos 30 años hablando de ellos, y cualquier cosa que disminuya el daño, que les ayude a las personas a ser más felices, que les ayude a encontrar un camino que les lleve más lejos de la enfermedad, mucho mejor, porque un cigarrillo lleva 4 o 5 mil productos, un cigarrillo electrónico 20 o 30. ¿Que algunos son malos? Sí, pero 20, 30, ¿qué queremos? ¿Susto o muerte, si me permite la tontería? Bien, es un paréntesis que he abierto. Hay alguna persona viendo la televisión en este momento, seguro que esta explicación le interesa, viendo este programa. Y las nuevas adicciones, y las nuevas tecnologías. Vamos a ver un gráfico. Miren ustedes sobre el consumo o el hábito de consumo de las nuevas tecnologías y del uso del móvil. Lidia, cuéntanos. Alarmante. No está incluido por ahí, alarmante. En el gráfico, ¿no? A mí me sorprende que encontrar, estos datos son de la región de Murcia, es un estudio de muestra representativa en adolescentes, y cuando les preguntan si tienen teléfono móvil, el 99% de los adolescentes entre 12 y 18 años tiene ya teléfono móvil, y el 74%, creo recordar, lo tiene con acceso a Internet, ¿vale? Puede navegar libremente. Y en estos datos nos encontramos que en la muestra un altísimo porcentaje de personas lo consume más de 4 horas al día. Consume más de 4 horas al día el teléfono móvil y más de 4 horas al día también el ordenador, ¿vale? Y encontramos un porcentaje mayor entre 2 y 4 horas, que a mí también me parece mucho tiempo para estar conectado al teléfono móvil. Sí, es un problema, ¿no?, que cada vez más, con más frecuencia, los adolescentes están haciendo un uso muy excesivo de las nuevas tecnologías. Pues siempre se ha dicho que deberíamos dedicar 8 horas a descansar, a dormir, 8 horas a trabajar y 8 horas pues a desplazarnos, a movernos, a comer y tal. Le estamos robando, o los chavales, claro, con el uso del móvil, le están robando horas al sueño, a los estudios y al ejercicio mucho, ¿eh? Sí. Y que realmente esto está ocasionando una epidemia de sedentarismo total. Por eso lo que comentábamos antes hay que darle alternativas para que hagan otras cosas, ¿no? Y luego yo el otro día leí una cosa que me di cuenta que la hacía yo, y desde entonces la he corregido, y es que muchas veces llega a un sitio, vas a esperar 5 minutos y entonces pues nada, saca el móvil, escribe un WhatsApp, mira el correo, no sé qué, incluso mira el periódico, llega a otro sitio, está ahí, incluso a veces en la cola del supermercado, si es larga, está. Y entonces el que hablaba de esto decía que eso es un error muy grande. Yo insisto que ya no lo hago, porque además es verdad que el cerebro necesita periodos de descanso. Entonces, si tú lo estás hiperestimulando continuamente, porque no cabe duda que si estás mirando, estás escribiendo, estás pom, ¿no? Entonces, que memorizan mucho peor, tienen menos capacidad o sea, porque lo tienes siempre en hiperactividad. Asunción, habéis abierto una línea de atención a adolescentes muy seria sobre este tema, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos estamos encontrando que de los jóvenes que llegan, un 6% abusan de las nuevas tecnologías. Eso en el centro, pero en nuestros programas de prevención, cuando vamos a los centros educativos, hay muchísima alarma con este tema. Yo vuelvo otra vez a insistir, creo que la cuestión es educar, y creo que aquí la familia tiene un papel fundamental. Porque, como tú decías, un niño de 12 años ya tiene un móvil que le ha comprado su padre o su madre, que ya le ha dado acceso a Internet, y bueno, pues, ¿quién supervisa eso? ¿Quién pone los límites? ¿Quién decide cuántas horas o cuánto tiempo el adolescente o el joven tiene que estar con el móvil? Bueno, quiero decir que aquí es fundamental la educación, es fundamental prevenir en ese sentido y trabajar con la familia, con los profesores y también con los chavales, y trabajar sobre todo pues el tema de los riesgos que tiene pasar tantas horas conectado
como estamos viendo, y luego también, pues, ¿qué tapan? ¿No? Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Que tapan tantas horas conectados en vez de salir a jugar, en vez de relacionarse de verdad con la gente, con los amigos. ¿Qué dificultades hay ahí a veces también? José María, yo no sé si hay algún estudio de cuando decimos uso compulsivo de Internet o del móvil. ¿Eso quiere decir que hay un porcentaje alto de chicos y chicas que si le dice el padre, dame el móvil, te lo quito, no vas a tener móvil? ¿Le está ocasionando un problema, un desequilibrio, un trastorno? Claro, le está generando un problema, un enfado monumental. Gordo. Eso está claro, pero mira, el 21% de nuestros jóvenes escolares en la encuesta nacional, son los datos que yo tengo, tienen un uso compulsivo de nuevas tecnologías. Es decir, mucho, con bajadas espectaculares en los expedientes académicos, con aislamiento. Es decir, dejan de hacer deporte, dejan de hacer otras actividades, se enfadan, cambian el humor, incluso a veces les está cambiando la personalidad porque empiezan a jugar un papel que no es el suyo y uno ya liga por WhatsApp o por lo que sea, con lo cual cuando te encuentras en la realidad ya no es lo mismo y por teléfono digo muchas cosas, pero en el cara a cara ya no tengo las mismas habilidades. Todo esto es un problema. Como decía Juan, hay alteraciones cerebrales. Un estudio de un japonés que no sé quién es ahora mismo ha demostrado alteraciones en la sustancia blanca. Y todo esto está generando alteraciones. Pero independiente de si es un problema adictivo o no, que ya está considerado por la OMS desde junio como los problemas de la ludopatía y las adicciones sin sustancia como un problema de índole mental, pero independiente, no quiero llegar tan lejos, es un problema donde los padres tenemos mucho que decir, porque no a los 12 años, a los 3 años se les deja el móvil y a los 4 porque nos dejan en paz y nos dejan tranquilos. Y los proveedores de esta sustancia somos los padres. Las demás las compran y vienen del narcotráfico o de la venta legal. Aquí los proveedores somos los padres y somos los responsables de cortar hábitos que sean incómodos o incorrectos, sin esperar a la adicción. Esta es nuestra responsabilidad. Hay una cosa, José María, el otro día leyendo un periódico, es que leí una noticia que me dejó estupefacto y además concretamente decía que el 30% de las chicas se hacen cortes en las manos, en tal, y lo ponen como una adicción, pero yo el dato lo tengo aquí. Autolesiones, el 30% de las chicas se autolesionan. No sé si yo lo leí en un periódico y entonces lo busqué y tengo aquí una serie de datos de que, bueno, en Barcelona en un hospital ya han creado, yo he anotado aquí, imposible, ¿cómo se van a autolesionar el 30% de las chicas jóvenes? No hay tanto. Es verdad que esto son modas. Acordaros de cuando salió aquello del Tampax Vodka. Y me preguntaban una vez, dice, mira, a quien le haya caído algo de un alcohol, de una colonia en los genitales, te han lavado corriendo. Es decir, tontos siempre ha habido y siempre lo habrá, si me permitís la vulgaridad de mi lenguaje. Claro que siempre hay cosas raras. Y las conductas de autolesión tienen además mecanismos de producción de endorfinas que es mucho más complejo que lo otro, que son pues gente que se dedica a escribir y entonces pues esas falsas ideas sociales pues se van transmitiendo. Lo de los cortes tiene otra historia, igual que arrancarse pelo de la cabeza y todo esto, porque son conductas ya tipificadas dentro de los catálogos de enfermedades, pero evidentemente ni 30%, ni creo que llegue al 3%. No, es que yo me quedé alucinado, pero aquí tengo los datos. Prevalencia por sexo de autolesiones. En España, chicas 29,9%, chicos 24,6%. Me parece una barbaridad. No, es que si es que yo, de hecho, he anotado aquí, esto es imposible. En toda mi vida profesional he visto a 2 personas con autolesiones. Para acabar, aunque me queda una cuestión más antes para finalizar realmente, pero para acabar me gustaría que transmitiéramos, vosotros como expertos, algún consejo, alguna indicación en general sobre, como queráis libremente, cuál es el perfil del adolescente que puede caer en una adicción, cuál es una señal de alerta, a qué tiene que estar pendiente un padre o un profesional en cuanto a cambio de conducta, en cuanto a qué le puede llamar la atención para empezar a preocuparse sobre una posible adicción de cualquier tipo, de crisis de alcohol, cannabis o incluso de nuevas tecnologías. Recomendaciones, consejos a educadores o a padres. ¿Qué le decimos, Asunción? Bueno, yo siempre digo que los padres tenemos que estar ahí muy atentos, ¿no? En
en ese equilibrio de supervisar a los hijos y también dejarlos que se desarrollen y que tengan su propio crecimiento y su individualidad, ¿no? Pero hay que encontrar ese equilibrio, pero es verdad que los padres tienen que estar ahí muy presentes. También la comunicación fluida con el hijo, que haya confianza, que el hijo si tiene un problema pueda venir y contarle al padre lo que le está pasando. Es muy importante favorecer la comunicación en este sentido. Cuando se encuentren situaciones que los padres consideren alarmantes, como puede ser pues que empiece con bajo rendimiento escolar, con conductas de agresividad, con aislamiento social o por el contrario otro tipo de conductas que no son lo más normal en el chaval, conflictos en casa, conductas extrañas, bueno, pues que pidan ayuda. Yo siempre digo, lo primero es cuanto antes mejor. Cuanto antes se intervenga, muchísimo mejor. Y si los padres necesitan apoyo, ayuda y están perdidos, que pidan ayuda a profesionales y que, bueno, a veces se resuelven de la manera más fácil, ¿no? Porque a veces, bueno, pues interviene en determinadas cuestiones de la dinámica familiar, se trabaja con los padres un poquito y se soluciona el problema y no se llega a otras situaciones, ¿no? Más graves. ¿Algún consejo? Sí, dos cuestiones. Por una parte, no dramatizar, no nos angustiemos. El problema de la droga es estar aquí, pero hay muchos años que están y muchos problemas que vamos a tener. Por lo tanto, no nos angustiemos porque muchos jóvenes lo que están es la pubertad. Y la pubertad es una situación a veces difícil de soportar y difícil de entender. Para el propio joven el primero y para los padres y la familia también. Entonces, no nos dramaticemos ni nos angustiemos porque nuestros hijos tengan conductas inadecuadas. ¿Por qué? Porque eso va a ocurrir. Pero si ocurre, como decía Asunción, hay que mirar a los ojos al problema y poner límites y tomar decisiones. Consulte con alguien que sepa porque podemos ayudarlo. Esto es una enfermedad que tiene tratamiento. Juan. Hombre, yo creo que Asunción ha dicho prácticamente todas las posibilidades cuando uno tiene que darse cuenta que es, pues eso, cualquier cambio de actitud, un bajo rendimiento escolar, que notas que te mienta, que no duerme bien por las noches, etcétera, ¿no? Y pues enseguida, pues, hablar. Realmente menos estar comiendo todo el mundo con la televisión ahí, menos los lunes a las 10 menos cuarto de la noche, pero el resto de la semana mucho hablar y poco. Y luego los políticos, los educadores, los padres tienen que buscar alternativas para que los jóvenes puedan hacer cosas distintas a las que hacen ahora mismo, que pueden hacer poquique. Mi mensaje va para educadores. Yo creo que quisiera lanzar, ¿no?, el que el profesor en su aula, con sus alumnos, tiene una labor importantísima. Él está muchas horas con ellos en clase, es capaz de detectar sus cambios de comportamiento, sus dificultades. Entonces, atender eso y estar en continuo contacto con las familias para poderles transmitir esto que va viendo en el niño es importantísimo. Y también creo que hay que hacer un esfuerzo, ya no tanto el profesor, sí desde los centros educativos, para implantar y que lleguen a los adolescentes todos esos programas que están creados, que funcionan, que han demostrado eficacia y que hay que aplicarlos en el aula para que puedan beneficiarse nuestros jóvenes. Pues vamos a terminar, pero vamos a hacer, miren ustedes, hay un debate abierto también en la sociedad, seguramente lo trataremos en otro programa, sobre un asunto. El sábado es el Día Internacional de los Cuidados Paliativos y hablaremos de esto porque, claro, ahí hay mucha controversia, hay mucha confusión y mucha manipulación también de los términos. Para terminar, hemos cogido unas declaraciones, una reflexión que nos traslada Carmelo Gómez, es el director de la Cátedra UCAM Lares de Atención Sociosanitaria a Personas Mayores Dependientes, y él viene a decirnos que bajo ese lema de muerte digna se esconde con mucha frecuencia el engaño de justificar la eutanasia en lugar de acompañar con cuidados paliativos, asunto al que deberían dedicarse bastante más recursos de los que se están destinando. Escúchenlo. Resaltar la importancia de los cuidados paliativos que se celebran a nivel internacional el día 13 de octubre. Para nosotros es la herramienta esencial, fundamental, de humanización de los cuidados, de pacientes, de personas humanas, que no se nos puede olvidar, que están padeciendo algún tipo de dolencia, algún tipo de enfermedad, cuyas alternativas de curación ya no existen, pero que nunca podemos olvidar que hay que cuidar.
Esto es especialmente importante, sobre todo cuando en los últimos meses estamos escuchando pues, cierto tipo de discurso a nivel más nacional con la reactivación de un proyecto de ley de regulación de eutanasia, desde mi punto de vista con un erróneo mensaje de muerte digna, ya que la muerte no es digna ni indigna, la muerte es la muerte y lo que debe ser digno es el proceso de morir de las personas, para evitar, según esa ley, el sufrimiento. Para nosotros la mejor forma de hacerlo, desde mi punto de vista, son los cuidados paliativos, que hoy por hoy no están lo suficientemente dotados de recursos. Los profesionales que trabajamos nos falta formación muchas de las veces en los cuidados paliativos y esto es lo que da lugar a que haya este tipo de discursos y también a que muchas de las veces se confundan los términos. Hablamos de la eutanasia como una salida, cuando la eutanasia no es ninguna salida, desde mi punto de vista es una herramienta que se utiliza cuando no hay remedio, por lo visto, y no debe ser así, hay remedios siempre que son los cuidados paliativos. Por eso hay que realzar, hay que resaltar que el cuidado paliativo humaniza al ser humano, humaniza a nuestros pacientes y no cabe otra opción que no sea esa. Falta básicamente pues, personas que se dedican a hacer cuidados paliativos. En Murcia, afortunadamente, las áreas de salud están todas dotadas con unidades móviles, las ESAT. Algunos de los hospitales tienen también pues, facultativos que se especializan en abordar ciertos casos paliativos, pero todavía quedan muchos pacientes por abordar. Por eso digo que faltan recursos. Los pacientes a los que les suele llegar este tipo de cuidados suelen ser pacientes oncológicos, en fase muy avanzada o terminal de la enfermedad, pero es que hay muchos pacientes susceptibles de cuidados paliativos a los que no llegan este tipo de recursos, como pueden ser personas con demencias avanzadas o pacientes geriátricos con mucha pluripatología. Sobre este asunto habrá pronto un congreso, ya les hablaremos de él, al que vendrán técnicos, especialistas, y sobre él un mensaje muy claro que recientemente aquí en la Universidad Católica lanzó Monseñor Vicencio Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, sobre su libro que acaba de escribir, La hermana muerte, que era el título de ese libro, y en donde venía a hacer hincapié en que hay una campaña cultural que se ha realizado en torno a la eutanasia con el objetivo de que los propios ancianos parecen que hasta que lo demandan, hasta que lo pidan, ¿no? Fruto de la soledad en la sociedad actual, por la fuerza que tiene actualmente la cultura del individualismo, la fragmentación y la falta de la fraternidad. Lo vamos a dejar con ese mensaje para terminar el programa. Gracias a los 4 invitados por haber estado aquí esta noche. Volveremos el próximo jueves, que nos quedamos con ese mensaje. Buenas noches. En realidad, la lógica de los sistemas fomenta una perversión insidiosa de los significados. La obtención de legitimación de la eutanasia elimina el sentido de la obligación de cuidar de un enfermo incurable para allanar el camino a la liquidación de una vida despreciable. Es una paradoja. Los hospitales, invención humana de la curación y del cuidado más eficaz, se ha convertido también en los lugares donde se consuma técnicamente la fría rendición ante la solución terminal de la vida. Por un lado, la fe cristiana nos enseña que la muerte es realmente una experiencia hostil que degrada la vida que Dios ha otorgado a la criatura humana. No obstante, debe suceder. Por eso no hay que eliminarla, lo cual sería imposible de todos modos, sino encontrarla hasta el punto de llamarla hermana, como hizo Francisco de Asís poco antes de morir. El derecho a una muerte digna no puede establecer el derecho a recibir la eutanasia de manos de otros. Ayudar a un paciente a morir, acompañándole en su angustia, olvidando su dolor, apoyándole, es una cosa. Hacer que muera es algo distinto.